Raúl Ferráez es un experto en el arte de la entrevista. Lo mismo conversa con científicos que con presidentes, empresarios o deportistas. En todo caso, siempre son personalidades influyentes, líderes mexicanos o extranjeros. Como presidente ejecutivo de la revista Líderes Mexicanos, tiene, entre otras tareas, la encomienda de escoger cada año a los 300 líderes más destacados del país. Acompáñeme a conocer de cerca a este coleccionista profesional de historias de éxito. Raúl Ferráez Pérez Pascal nació en la Ciudad de México. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Intercontinental. En 1987 llegó su primer éxito en el mundo de los medios impresos, cuando fundó la revista Pedregal. Desde entonces, ha colaborado junto a su hermano Jorge. Su vocación empresarial los llevó a fundar la segunda revista titulada Las Lomas. 4 años después, ya contaban con 4 revistas del mismo corte que distribuían en la zona centro y sur de la ciudad. Su incansable ímpetu y desarrollo profesional lo llevaron a prepararse en diversos cursos, entre los que destacan el desarrollo del empresario y alta dirección de empresas. En 1991, los hermanos Ferráez fundaron la revista Líderes Mexicanos. Actualmente, Raúl es el presidente ejecutivo de esta publicación, una de las más importantes de México. Su compromiso y talento, así como el éxito de la publicación, hicieron posible el lanzamiento en Estados Unidos de la revista Latino Leaders, que se ha convertido en una de las impresiones hispanas más influyentes. Por su experiencia, compromiso y liderazgo, en 2014 se hizo acreedor a la medalla Anáhuac en comunicación. Años más tarde, formó la revista Petróleo y Energía, que ha logrado posicionarse como una de las divulgaciones de mayor influencia en el sector energético y petrolero del país. Ha conversado con más de 300 líderes mexicanos y extranjeros. Es de los pocos periodistas en América Latina que ha entrevistado al Dalai Lama. Todos los líderes son grandes soñadores, ¿no? O sea, siempre han pensado y han tratado de imaginarse las cosas diferentes a la realidad. Son gentes que son incansables, trabajan mucho, son optimistas. Y algo que creo que es muy importante es que tienen la suerte de combinar 2 cosas. De hacer lo que les gusta y ser buenos en eso. Y esa es una combinación que yo creo que no es fácil de lograr, pero yo creo que es una parte muy importante del éxito. La historia de Raúl Ferráez está marcada por el esfuerzo, la capacidad y preparación. Es soñador, trabajador y persistente. A temprana edad, Raúl ya se cuestionaba qué era y cómo era ser un líder. Ya durante su juventud sentía una profunda admiración por los personajes exitosos. Fue así como hace 25 años surgió la revista Líderes Mexicanos. Fíjate que cuando mi hermano Jorge y yo empezamos con la idea de hacer la revista, teníamos en lo personal una especie como de profunda admiración por los líderes o por los personajes que eran exitosos. Y nosotros mismos nos preguntábamos muy seguido, ¿cómo le habrán hecho? ¿Cuál habrá sido, pues sí, claro, cuál habrá sido su fórmula de éxito? Y fíjate que yo creo que es la parte fundamental de cualquier periodista. Teníamos una curiosidad enorme por tratar de acercarnos a esa gente y descubrirla y saber cómo eran, cómo pensaban. Y así es como empieza un poco el proyecto de la revista Líderes. Nosotros admirábamos mucho cómo en otros países, sobre todo, por ejemplo, en los Estados Unidos, cómo las biografías de los grandes hombres se venden como pan caliente. Sí. Y la gente realmente tiene un culto por el éxito de los demás, en donde no es un tema, sí de admiración, sí de reconocimiento, pero sobre todo de aprendizaje, ¿no? De entender cómo esas gentes han hecho lo que han hecho y cómo puede uno aplicarlo en su propia vida. ¿Y sabes por qué es, Enrique? Nosotros lo hemos descubierto un poco a través de todos estos años de hacer entrevistas. Yo creo que México tiene un problema que es la desigualdad. En México la cancha no es pareja para todos. Cuando tú analizas otros países, por ejemplo los europeos, Estados Unidos y todo, te das cuenta que el nivel de oportunidades con los que arrancan la mayoría de la gente es muy similar. Entonces, como todo mundo arranca de un cierto nivel, el que tiene éxito, el que destaca, tiene un reconocimiento muy legítimo, porque al final de cuentas salió un poco de donde salieron todos los demás. En un país como México, la verdad es que no todo mundo tiene las mismas oportunidades. Hace 10 años, cuando hicimos la primera comida de los 300,
invitamos a hablar al presidente Calderón, que era entonces su primer año de gobierno. Y hizo un discurso en esa comida de los 300 muy interesante porque pareció como un regaño a los líderes. Y en realidad no era un regaño. El presidente Calderón nos decía a todos ese día en la comida que los líderes tienen mayor responsabilidad porque ellos han tenido o tienen mejores oportunidades que la que podía estar teniendo a lo mejor una niña en la sierra de Tarahumara que está recogiendo una cosecha y que quién sabe si le va a alcanzar para comer el resto de la semana, ¿no? Y que no ha tenido una educación. Entonces, cuando tienes un país con tantas desigualdades, obviamente se genera esto que tú dices, esa como envidias o esas como enojos hacia la gente que tiene éxito, porque muchas veces hay gente que tiene éxito porque tuvo mejores oportunidades que otros que no las tuvieron. A principios de los 90 entrevistó a Luis Donaldo Colosio. La charla le dejó huella, aprendizaje personal y admiración por el entonces joven político. Me acuerdo muy bien cuando entrevistamos, que fue una de nuestras primeras entrevistas y que fue una persona que nos impactó muchísimo en nuestra vida personal, a Luis Donaldo Colosio, que entonces era secretario de Desarrollo Social. Y le hicimos una entrevista muy larga y muy bonita. Y nos decía Luis Donaldo que él creía mucho en la cultura del esfuerzo, ¿no? Que si realmente te esfuerzas y tienes tus objetivos claros y trabajas lo suficiente, México es un país en el que puedes tener éxito. Y un poco la idea de líderes siempre ha sido esa, ¿no? El entrevistar a líderes mexicanos que están haciendo cosas importantes con el único objetivo de que otros mexicanos se inspiren en esas historias para conocer su éxito. Y la verdad es que también esa ha sido un poco nuestra historia personal, ¿no? Si te he de ser sincero, para nosotros, sobre todo muy al principio, para Jorge y para mí, el ir a todas esas entrevistas, el platicar con todos esos líderes, fue un aprendizaje personal importantísimo. Yo de repente decía, ¿quién podría tener el privilegio de sentarse casi cada semana con un líder de este nivel a platicar, a preguntarle sobre cómo toma decisiones, cuál fue su historia? Ni la mejor universidad del mundo te pudiera poner a toda esa gente a platicar en un curso, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros así fue realmente una experiencia muy inspiradora y muy enriquecedora, sin lugar a dudas. La revista Líderes Mexicanos empezó con un tiraje de 10,000 ejemplares. Actualmente es de alrededor de 42,000. La edición más vendida en la historia de esta publicación es donde aparece en portada Chabelo en el año 2001. Un líder guía e influye a otros, tiene carisma y capacidad de transmitir su visión. Es un buen comunicador, pero también sabe escuchar. Puede adaptarse a las circunstancias que se presentan, por lo que es un modelo a seguir. Además, suele pensar de manera estratégica y a futuro. En pocas palabras, ser un líder no es sencillo. Por esta razón, escribir sobre este tipo de personalidades es un trabajo fascinante. Líderes Mexicanos es una de las revistas especializadas con mayor reconocimiento a nivel iberoamericano. Más de 4,000 líderes de todos los ámbitos han posado para sus páginas. Todos los seres humanos somos buenos para algo, ¿no? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años entrevistando líderes que los líderes se fijan más en sus cualidades y las desarrollan al máximo a fijarse en sus defectos y tratar de mejorarlos, ¿no? Entonces, por eso tienen éxito en lo que hacen, porque se fijan en qué son buenos y eso lo potencializan al máximo. Y si en lo que eres bueno además te gusta, pues creo que tienes una posibilidad muy grande de tener éxito en la vida. Cuando fundamos la revista Líderes yo tenía 24 años, o sea, era realmente muy joven. Y para mí ir y conocer a todos esos líderes que eran 20, 30 años o 40 años más grandes que yo, era realmente un deleite, ¿no? En esa época, Juan Sánchez Navarro, Rufino Tamayo, el profesor Carlos Jan González, en fin, entrevistamos a líderes realmente excepcionales, ¿no? Y poco a poco nosotros también hemos ido creciendo con muchas de esas generaciones. Por ejemplo, empezamos en 91, 95 iniciamos un proyecto que se llama Líderes del Futuro, donde empezamos a identificar a líderes jóvenes que tenían más o menos nuestra edad y empezamos a hacer muchas cosas con ellos. Ahí conocimos, por ejemplo, al presidente Calderón, que tenía entonces 30 y tantos años y que era el presidente más joven del PAN. Conocimos años después, a muchos secretarios, a muchos empresarios. Entonces, la evolución ha sido interesante porque al principio había una admiración nuestra como entrevistadores
Y ahorita yo diría que un poco los líderes del país más bien son como nuestros contemporáneos, ¿no? Nuestros amigos. Muchas veces ya no hacemos las entrevistas nosotros, las hace un equipo grande que tenemos. Mira, cuando empezamos hicimos, el primer año hicimos una edición, porque iba a ser un anuario, y en esa edición hicimos 16 entrevistas en un año. Este año vamos a haber hecho 24 ediciones y alrededor de 42 entrevistas por cada edición. O sea, este año entrevistamos a más de 800 personas. Imposible ya para nosotros hacer tantas entrevistas. Aunque yo estudié comunicación, siempre quise ser empresario. Yo traigo una vena ahí muy de negocios, empresarial y todo. Y mi hermano Jorge sí tenía una vocación más de comunicólogo, y él quería hacer televisión y estaba muy metido, trabajó muchos años en Televisa, algunos años en Televisa. Y cuando él salió de la carrera me dijo, oye, ¿por qué no ponemos un negocio juntos? Yo todavía estaba estudiando. Y decidimos hacer una revista. Y nuestro primer negocio fue una revista que circulaba justo en esta zona, que se llamaba Pedregal. Y empezamos con esa revista con una distribución en la zona, y luego abrimos otra en Las Lomas, y a los 2 o 3 años teníamos un grupito de 4 o 5 revistas locales. Y un poco haciendo las entrevistas en esas zonas, descubrimos que había gente muy interesante viviendo en ellas. Y ahí es cuando empezamos todo este interés por descubrir a la gente, y ahí surge Líderes. México necesita ejemplos. Yo creo que hoy en día estamos viviendo una especie como de crisis de liderazgo, no solo en México, sino a nivel mundial. Y yo creo que a los líderes les está faltando esa visión de hacer las cosas, ¿no? Entonces, mucho de lo que hemos hecho en estos años es obviamente entrevistarlos para entender sus historias, pero también un poco para comprometerlos, ¿no? Por ejemplo, la lista de los 300 es una lista que empezamos hace 15 años, que sale en el mes de julio de cada año. Y por un lado, pues sí es un honor estar ahí, porque solo son los 300 líderes más influyentes del país. Pero yo siempre digo, también es una gran responsabilidad. O sea, esos 300 líderes son los que básicamente deciden el destino de México. En sus manos están las decisiones más importantes que se toman todos los días en este país en términos políticos, de inversión, económicos, en fin, de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad es enorme. Su pasión por lo que hace lo ha llevado a tener un crecimiento exponencial en su carrera. Desde el principio mezcló el mundo de la comunicación con el empresarial. Es un hombre dispuesto a escuchar y a aprender de los grandes. Su éxito es el resultado de su talento, esfuerzo y perseverancia. Al principio de la revista hacíamos muchas entrevistas internacionales. Nos gustaba salir mucho y ir a entrevistar a gente. Y yo creo que una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida fue al Dalai Lama, que fuimos allá a Tibet a hacerla. Fue muy interesante. Para empezar, llegar allá fue toda una experiencia, ¿no? Pero ya estando ahí con el Dalai Lama, nos pasó como esas aventuras de Marco Polo, que va a ver al fin del mundo, al sabio más sabio. China, ¿no? Sí. Me acuerdo que la primera pregunta que le hicimos respondió como las primeras 7 que traíamos preparadas, ¿no? Sí, un hombre realmente excepcional, el Dalai Lama. Por esa época, algunos años después, entrevistamos, por ejemplo, a Bill Gates, el creador de Microsoft, y también la verdad es que fue una gran entrevista. Y de los mexicanos, mira, hay una parte que yo digo siempre, que es que las entrevistas son como los hijos, ¿no? ¿Cuál fue la mejor entrevista? La última que hice, porque de verdad de todas sacas algo interesante. Siempre, por más el que sea el personaje, algo te deja, algo aprendes. Pero bueno, entrevistas realmente excepcionales. A nosotros nos impactó mucho y nos impresionó mucho en su momento el expresidente Salinas. Para nosotros, el haberlo entrevistado, el haber estado cerca de él, acabamos haciendo una biografía de su vida al final de su administración, y realmente yo creo que ha sido un gran personaje en este país, ¿no? Que transformó muchas cosas. Lástima que la opinión pública de repente lo ve con ojos diferentes, pero yo creo que es uno de los personajes que a mí más me ha impactado. En términos de empresariales, por ejemplo, Carlos Slim también lo hemos entrevistado 3 o 4 veces en la historia de la revista, y también es de esos personajes que de verdad dices, qué impresionante, ¿no? La visión que tiene. Es de las pocas entrevistas que hemos hecho en la que acabamos nosotros
siendo entrevistados, ¿no? porque el ingeniero es así curioso y te pregunta y acaba preguntándote más él a ti que tú a él, ¿no? Pero la verdad es que son varios personajes importantes. Yo creo que no han surgido suficientes líderes mujeres a esos niveles. Sí las vemos en muchos otros lados, ¿no? A nivel ejecutivo, a nivel tal vez en términos políticos, ¿no? En ciertos lugares. Ahora con las cuotas de género del Congreso y de todo, pues, se ven mucho más mujeres en exposiciones. Pero obviamente la lista de los 300 es una lista, una elite. Yo siempre le digo, es la elite de este país, ¿no? Estás hablando de 300 personas en un país de 105 millones de habitantes. Pues obviamente sí, o sea, es muy... Pero sí hay un tema ahí con las mujeres y es algo que siempre tratamos de ser. Hay dos cosas que nos interesan mucho en la revista: los jóvenes y las mujeres, porque siempre estamos también con los jóvenes, permanentemente buscando jóvenes, impulsando a jóvenes, porque creemos que mucho del futuro debe venir ahí, ¿no? No, bueno. En la innovación, en esas nuevas visiones. ¿Qué te impone más en un ejercicio de conversación? ¿El poder económico, la inteligencia, la simpatía, la belleza? Sí. ¿Qué te impone más? Pues mira, es un conjunto como de personalidad, ¿no? Pero lo que más me impone cuando entrevisto a alguien creo que su inteligencia. La mayoría de los líderes que realmente tienen éxito, que logran cosas realmente excepcionales, tienen un nivel de inteligencia o de visión que sí es diferente a la de los demás, ¿no? Y obviamente la personalidad, ¿no? Es muy común, por ejemplo, encontrarte con líderes que cuando los entrevistas, a ti te ha de pasar, son totalmente diferentes a como te los imaginas o como los ves en los medios de comunicación, ¿no? En lo personal son personas completamente diferentes. Y eso es fascinante, ¿no? Acercarte al líder y conocer cómo es realmente su vida más privada, personal, es algo muy interesante. A lo largo de estos años, Raúl ha observado que el 80% de los líderes mexicanos vienen de la clase media y el 20% es de clase baja o alta. Otro dato es la falta de presencia femenina en el listado de líderes. En 2015 solo el 9% fueron mujeres. Regresamos para conocer más sobre este líder innato, Raúl Ferráez. Desde noviembre de 1991, Raúl Ferráez ha documentado miles de biografías de líderes, pero ese no es su único triunfo. Es un hombre con visión que se supo empresario desde muy joven y que ahora disfruta de sus metas cumplidas y de sus convicciones. Un hombre agradecido con la vida, comprometido con lo que hace y con una trayectoria impecable. Hemos construido un periodismo que creo que es el sello que ha tenido la revista Líderes a lo largo de todos estos años, que es un periodismo propositivo, ¿no? O sea, nosotros partimos del concepto de que líderes, en lo que se fija en las personas a las que nos acercamos es en su lado positivo, en las cosas que hay que aprenderle, ¿no? Todos somos seres humanos y todos tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Nuestros claroscuros, cualquier persona, desde alguien muy importante, encumbrado, hasta alguien en la calle, ¿no? Todos somos seres humanos iguales. Y lo que nosotros hicimos por vocación y por convicción es decir, a ver, nosotros vamos a fijarnos en lo bueno. Nosotros, nuestra misión como editorial, como medio de comunicación es construir y tratar de que a través de las cosas buenas que hace la gente, los demás aprendan sobre las cosas buenas. Nunca vas a haber visto en estos 25 años una entrevista en donde le hayamos preguntado cosas incómodas al entrevistado o nos hayamos tratado de ir sobre los problemas, porque no es el estilo de líderes, ¿no? Y también por eso nos dan entrevistas y por eso tenemos muchas exclusivas que a lo mejor otros medios no tienen, porque a lo mejor, como tú dices, el entrevistado no va a estar cómodo que le hagan ciertas preguntas, ¿no? Nosotros siempre dejamos un poco como que sea el entrevistado el que diga qué quiere comunicar, cuáles son las cosas que en una entrevista con líderes quiere dar a conocer, quiere comunicar. Y eso, pues sí, tal vez es muy criticable a veces, ¿no? Alguna vez al principio de la revista alguien nos decía, ustedes nunca van a tener éxito porque el periodismo rosa en este país no sirve, ¿no? O sea, el periodismo que sirve es el que ataca, el que rompe, el que hace cosas que generan escándalos. Y nosotros siempre hemos dicho, bueno, pues nuestro periodismo es un periodismo positivo, ¿no? Entonces, así hemos construido la historia de líderes y creo que hasta ahora ha funcionado. Hay muchas gentes que se nos han ido sin habernos dado una entrevista. Por ejemplo,
de gente, no sé, ya más mayor. Por ejemplo, a Emilio Azcárraga Milmo, nunca pudimos entrevistarlo, ¿no? El Tigre. Y pues no le gustaba, no daba entrevistas a nadie, entonces no. Cada vez es menos, obviamente. Hoy en día casi nadie nos dice que no a una entrevista, a menos de que por los tiempos o circunstancias, las estrategias de comunicación. Pero sí, la verdad es que se nos han ido muchos. De Octavio Paz nunca nos dio una entrevista. Pero también están en los saberes de la revista, pues muchas gentes que la única entrevista que han dado en su vida es a líderes, ¿no? Y eso también es algo que nos llena de orgullo. A finales de la década de los 90 empezamos con la idea un poco de sacar la revista a otros países. Empezamos a analizar Sudamérica, fuimos a 2 o 3 países de Sudamérica, la verdad es que no nos gustó. Y luego un amigo nos dijo, ¿por qué no van a Estados Unidos y ven allá si hay posibilidades no solamente hay un mercado hispano, ¿sí?, interesante, ¿no? Digo. No, y es lo que nos pasó. La idea un poco era exportar lo mismo que hacíamos aquí a Estados Unidos, y después de ir allá y de estar analizándolo dijimos, ¿cuál exportar? Vamos a hacer una revista de los hispanos en Estados Unidos, que es un fenómeno. Y entonces empezamos la revista Latino Leaders en el año 2000. Llevamos ya 15 años publicándola. A los 2 años mi hermano Jorge se tuvo que ir para allá, vive él en Dallas, y maneja el negocio desde allá. Y hoy en día Latino Leaders es considerada la segunda revista más importante hispana en los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que también tenemos ahí una historia muy padre de muchos latinos que hemos entrevistado, mexicanos y cubanos y puertorriqueños y de todo. Obviamente la mayoría mexicanos, que va mucho con la población. Pero la verdad es que son historias fascinantes también, porque si aquí encuentras historias padres, allá en Estados Unidos son muy inspiradoras. La mayoría de ellos llegaron con una mano atrás y una adelante, ¿no? Dime algo, ¿cómo es cuando no estás o entrevistando, si es que decides de repente que algún personaje te interesa tratarlo tú, la entrevista, o no estás aquí en tus oficinas? ¿Cómo es un día tuyo, Raúl? Sí. Bueno, lo que más disfruto de mi vida es mi familia. Llevo 22 años casado y tengo 3 hijos, y la verdad es que me encantan mis hijos, los disfruto muchísimo. Es lo mejor que me puedes hacer. El mayor estudia ya en la universidad, luego tengo una hija que quiere hacer cine, y luego un chiquito de 12 años que está terminando la primaria. Entonces, tenemos ahí una parte muy padre de la familia. Y luego, fíjate que mis hobbies, me gusta mucho la información, estar siempre leyendo cosas. Me gusta mucho hacer ejercicio, entonces hacía triatlones, y me gusta mucho andar en bici. Tengo 2 perros que me encantan. En fin. ¿Cómo ven el futuro? Mira, yo creo que los medios de comunicación en general estamos sufriendo la transformación más profunda desde que existimos, con todo esto de los nuevos medios, ¿no? O sea, tú ves los hábitos de consumo de los jóvenes, son totalmente ya diferentes a los que... Entonces, yo creo que estamos ante un challenge impresionante, los medios de comunicación en general, todos, revistas, televisión, radio, periódicos, todos. ¿En qué va a acabar? No estoy seguro. Nosotros estamos tratando de entenderlo lo mejor posible y migrar. Tenemos, por ejemplo, nuestra edición digital, que creo que es de las mejores ediciones digitales de cualquier revista en el mundo, inclusive. Estamos haciendo esfuerzos muy importantes en el tema de New Media, ¿no? De Twitter, de YouTube, de Facebook, de toda esa parte. Estamos haciendo mucho temas de experiencias, ¿no? Mucho de lo que ahora quiere la gente no es tal vez leer, sino asistir a algún lugar en donde viva una experiencia de algo. Entonces, por ejemplo, la comida de los 300 es una experiencia. Ahora estamos en unos premios Elliot, nos hemos metido en temas de moda, de ballet, en fin, de muchas cosas. Y un poco pues es eso, ¿no? Y como tú dices, la verdad es que es como ser un guerrero. Tienes que estar ahí todos los días buscando qué hay de quién. O sea, ahorita yo creo que vivimos en una época en la que innovar es el nombre del juego, y el que no está permanentemente innovando y buscando qué hacer y cambiando y reinventándose, desaparece, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros, si me preguntas ya me preguntaste qué hago fuera del trabajo, si me preguntas qué hago en mi trabajo, lo que más tiempo dedico es a eso, a estar pensando qué sigue, qué más hay que hacer, hacia dónde vamos. Creo que tengo un muy buen equipo de trabajo del que me siento muy orgulloso,
y tengo una buena capacidad de delegar. Entonces la operación diaria no me preocupa gran cosa y yo siempre estoy pensando hacia adelante, hacia dónde más vamos a ir, qué vamos a hacer, qué oportunidades podemos tomar, y creo que es lo que nos ha permitido llevar ese ritmo de crecimiento. Con talento innato, entrevista y escribe. Su sensibilidad, empatía e inteligencia quedan de manifiesto en sus publicaciones. Raúl Ferráez no conoce límites. Yo le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otra o a otro destacado mexicano que está moviendo a nuestro país. Hasta la próxima.